porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Ahora es hora de escuchar el sermón que va a ser presentado por nuestro pastor Jefferson Caldeira. En esta semana, el spot publicitario, la llamada para el servicio del día de hoy, fue hecha por nuestro hermano Víctor. Ya las 2 últimas, Víctor ha estado haciendo y realmente me sorprende ver la técnica, la destreza con que está haciendo. Así que quiero extender mi gratitud a mi hermano Víctor por lo que está haciendo en ese sentido. Y esta semana, luego al principio de la semana, me manda el video y luego que le contesto me dice: no, pastor, alguien me dijo que la música que está detrás está muy triste, está medio así rara, entonces estoy poniendo una música más alegre. Al ratito me manda el video con la musiquita un poquito más alegre. Yo digo: mira, mis hermanos, el video terminaba diciendo: y el siervo inútil será echado afuera, y allí habrá llanto y crujir de dientes, con musiquita alegre. No va. Ahí le dije al hermano: hermano, no, deje la anterior, por favor, y esa es la que vamos a mandar. Y así ustedes recibieron esta. Se ve un poquito triste la canción, pero es que vamos a hablar de algo que no sea tal vez del todo alegre para algunos, pero de mucha alegría para otros. Ayer fue 12 de octubre, la fecha en que celebramos la llegada de Cristóbal Colón a América. Es también cuando nosotros celebramos la diversidad de nuestra iglesia con una noche de fiesta, ¿no? Cultural y de talentos. Es bonito conocer la historia porque nos ayuda a conocer lo que somos, quiénes somos, por qué somos así en el presente. Nos ayuda a afirmar nuestra identidad. Nos ayuda, por ejemplo, a saber por qué hablamos español, por qué comemos papa, maíz, yuca, tortilla, picante, frijoles, chuchitos, tamales.
pozole, arroz con gandules. Nuestra diversidad nos identifica. También como cristianos, conocer la historia nos ayuda a saber por qué adoramos en determinada forma, o por qué lo hacemos los domingos, o por qué alabamos con cuerdas, flautas, pandero, batería. Y este mes de octubre también es el mes en que nosotros celebramos otro evento importante de la historia, la Reforma Protestante. Y ahí nosotros podemos conocer en este momento histórico de la iglesia cristiana que también nos ayuda a identificarnos como presbiterianos, reformados y protestantes. Hoy quiero a través de las Escrituras conocer 3 historias diferentes, pero que traen en común una enseñanza muy importante. Nosotros debemos ser fieles a Dios. Y repito, debemos ser fieles a Dios. Nuestra primera historia se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7. El primer versículo nos va a decir de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad. Es interesante allí que el texto que tenemos dice, empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema. La versión que yo usé decía, cometieron una infidelidad. Hermanos, el texto cuenta la historia de Acán, un siervo de Dios, de la tribu de Judá, que participó en la conquista de Jericó. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jericó? ¿No? La primera ciudad en tierra de Canaán, luego que cruzaron el Jordán, la primera ciudad a ser conquistada por el pueblo de Israel. Y mis hermanos, Dios tiene algo muy singular con las primicias, con lo primero. Dios tiene algo singular respecto a las primicias. Y Dios entonces requirió que todo lo que había en la ciudad sería ofrenda dedicada a Él. Todo. De hecho, Él dijo, de la ciudad, solamente Rahab y su familia y sus posesiones deben salir de la ciudad libres de cualquier cosa. Todo lo demás es de Jehová. Las riquezas, las ropas, los animales, todo es de Jehová. La primicia, mis hermanos, es del Señor. Dios requirió que todo lo que había en la ciudad fuera ofrenda dedicada hacia Él. Las primicias son del Señor. Nadie debe tocar, tomar y mucho menos gastar lo que pertenece a Dios. Mire cómo era la orden de Josué. La orden para Josué. Josué capítulo 6, verso 17. Dice así: la ciudad será anatema a Jehová. Anatema ahí debe ser leído como ofrenda. ¿Ya? La ciudad será como una ofrenda a Jehová. Todas las cosas que están en ella. Con todas las cosas que están en ella. Pero vosotros guardaos de la ofrenda, guardaos del anatema, no toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema. No sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia.
pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Mira qué historia interesante. Simplemente el Señor ha dicho, mira, es natural que después de una guerra se repartan el botín de guerra. Es natural, pero no de esa ciudad. De esa ciudad, la primicia toda será para la casa del Señor. Toda será dedicada al servicio de Dios. Habría, mis hermanos, muchas otras ciudades por delante y muchas cosas por conquistar, pero aquella era de Dios. La orden entonces era que todo lo encontrado en la ciudad de Jericó, la primera ciudad, la primicia de la conquista, todo pertenecía a Jehová. Acán no fue fiel a Dios y con ello trajo la desgracia sobre todo el pueblo. Y mira, mis hermanos, cómo se expresa al respecto. Sabe que Acán, mientras estaba en la pelea, él entró solo a una casa y encontró allí un lingote de oro, algunas monedas de plata, unos vestidos que qué paño más suave, qué cosa más linda. Ah, no, yo me quedo con eso. Miró para un lado, no había nadie. Miró para el otro, no había nadie. Puso todo en un envueltito, fue hasta su campamento, excavó un hoyo en la tierra ahí dentro de su carpa, de donde vivía en ese momento, de su campamento. Escondió ahí las cosas esas y tapó el hoyo. ¿Alguien lo vio? Nadie. Feliz y contento. Y Acán, después que salieron de la ciudad, pasaron algunos días, todo estaba bien, no hubo ningún problema, y ustedes van a ver que posteriormente el pueblo pierde una pelea con 3,000 soldados para un pueblito chiquitito, que básicamente lo que había allí es un par de hombres, pero lo demás eran mujeres y niños. Y perdieron, tuvieron que salir corriendo, y los de la ciudad de Ai los alcanzaron, y mataron a 36 hombres del Señor. Murieron aquel día por los de Ai. Y entonces Josué se postra en tierra y dice, Señor, nos has traído hasta aquí para morir. Hasta ahora hemos hecho todo lo que has pedido. Y entonces a partir del versículo 10 dice así, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. Israel ha pecado, han quebrantado el pacto, la orden que yo les había dado. Y sigue diciendo, también han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Y mira esa frase del Señor en el verso 12. No estaré más con vosotros. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis mañana por tribu. La tribu que Jehová señale se acercará por familias. La familia que Jehová señale se acercará por casas paternas. Y la casa que Jehová señale se acercará hombre por hombre. Y el que sea sorprendido en posesión del anatema será quemado, él y todo lo que tiene,
Y mira la palabra, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido una infamia en Israel. De más está decir, mis hermanos, que el castigo para la familia de Acán, que robó a Dios, fue la exterminación inmediata de todos sus miembros. Es terrible. Pero eso es lo que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, que enfrentan a aquellos que osan desobedecer a Dios. Ah, pero nadie lo vio. Puede que no lo haya visto ni Josué ni los otros soldados. Pero hay un texto allá en Proverbios capítulo 15 que dice, los ojos del Señor están en todo lugar, a contemplar los malos y los buenos. Con Dios, mis hermanos, no se juega. Nada podemos ocultarle. Por eso, hermanos, mi recomendación para ustedes y para mí mismo es, sea fiel a Dios. Todos debemos ser fieles a Dios. Y esa historia de Acán nos hace reflexionar sobre essa necessidade que devemos ser fieles a Deus. Pero há outra história, la que quero referir-me nesta manhã. E se encontra em Daniel capítulo 5, e vou destacar primeiro o verso 23, que diz assim, el rei Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en la presencia y en la presencia de los 1000 bebía vino. Pero en el versículo 23 dice así, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Eso ya es un poco después. Bueno, mis hermanos, esa historia, ¿cómo comienza? No tiene nada que ver con Acán, es muy posterior. El rey Nabucodonosor de Babilonia fue usado por Dios para castigar al pueblo de Israel porque había cometido una y varias infidelidades. En la conquista babilónica, todos los utensilios de plata, oro y bronce del templo fueron llevados como botín de guerra para Babilonia. Pero, a pesar de eso, a pesar de que los utensilios, los vasos de oro, de plata, del templo fueron llevados a Babilonia, fueron respetados, porque pertenecían a Jehová. El propio Nabucodonosor tuvo vamos a decir así, la decencia de decir, no, eso estaba en el templo, esto se guarda de una forma especial, y lo guardó. Nadie deveria tocar, e menos utilizar aqueles vasos, porque lo que pertenece a Jehová não deve ser tocado. Posteriormente, muere Nabucodonosor, e su hijo Belsasar asumiu o trono, e durante um banquete, aí vem lo que passou. O rei Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya un poquito borracho, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén.
y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y mira además, y alabaron a los dioses de oro, plata y bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, además de agarrar lo que era de Dios, además de tocar lo que les era prohibido, todavía lo hacen para adorar a dioses falsos, para adorar a imágenes de oro, de plata, de piedra, de madera, de bronce, de hierro. Luego de eso, mientras tomaban ahí su vinito, una mano apareció del cielo, una mano enorme. ¿Cómo puede aparecer solo una mano? Eso es cosa de Dios. Esa mano aparece y escribe en la pared 4 palabras, las cuales solamente el profeta Daniel pudo traducir. El rey mandó llamar a sus sabios y eso, pero nadie daba con qué significaba. Ahí la esposa del rey le dice, mira, hay un profeta de los de Israel que creo que él es capaz de hacerlo. Llaman a Daniel y Daniel entonces pudo traducir y explicar al rey lo que significaba, aclarándole al rey que él había pecado contra el Señor. Se había ensoberbecido contra Dios y como consecuencia de su pecado, versículo 24 del capítulo 5 de Daniel, dice así: por eso, de su presencia envió él la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y esa es la interpretación del asunto. Mené significa Dios, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y has hallado falto. Pérez o Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquella misma noche, verso 30, aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Otra vez la historia nos enseña, no solamente que debemos ser fieles a Dios, sino que ahora nos enseña que no debemos tocar lo que es de Dios. No debemos tocar lo que pertenece a Dios. Finalmente conocemos la tercera historia y veamos qué enseñanza trae. Una historia que hoy ya fueron contadas 2 veces. Una con los niños, la otra a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, donde vemos Jesús contando la parábola de los talentos, cuyo final él declara: siervo malo y negligente, al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. En la parábola que ya leímos esta mañana, aquel que escondió su talento, no solamente le fue quitado, sino que él fue echado en las tinieblas donde hay el llanto y el crujir de dientes. Sabemos que su patrón esperaba que él fuera un buen mayordomo de los bienes que él le había entregado al siervo. Pero el siervo decidió enterrar el talento e ignorar la opinión de su jefe, de su señor. De verdad, es un siervo negligente. Pero, ¿cuántos de nosotros podríamos ser calificados hoy como
siervos negligentes? ¿Cuántos de nosotros estamos malgastando lo que al Señor pertenece? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo infieles a nuestro Dios? Cuando leemos la palabra del Señor en Malaquías capítulo 3, de los versículos 6 hasta el versículo 11, dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Esa es la primera frase que quiero destacar. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no os habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Aquí el Señor está diciendo, desde los días de vuestros padres, ustedes están siendo infieles. Volveos a mí, y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el verso 10 cambia la tonalidad y dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, el verso 7 me hace pensar que así como Acán fue infiel y desobediente a Dios, hoy también nosotros corremos el riesgo de ignorar que nuestro Dios no ha cambiado, no está cambiando y no cambiará jamás. Y todavía hoy Él sigue esperando que sus siervos y siervas seamos fieles a Él. Él sigue esperando nuestra fidelidad. En el versículo 8 me hace pensar entonces que así como Belsasar se ensoberbeció y recibió el castigo de Dios porque usaba para su propio deleite lo que era de Dios, así también nosotros no debemos tocar lo que a Dios pertenece. Y en el versículo 10 me hace pensar que así como aquel siervo inútil no supo administrar lo que le había sido entregado por su Señor, así también nosotros debemos ser buenos administradores de lo que nuestro Señor nos entrega. Y queriendo concluir, mis hermanos, sea fiel a Dios. No haga uso de lo que a Él le pertenece. Y aprende a ser buen administrador de los bienes que el Señor puso a tu disposición. Hoy en día podemos ver muchas falsas enseñanzas que solamente trata de justificar el hecho de que esta o aquella persona sea infiel a Dios en sus diezmos. Y esa frase voy a repetir. Hay gente enseñando cosas para tapar su pecado. Porque yo no soy fiel a Dios. Voy a inventar alguna cosa y haré que parece que Dios ha cambiado. Mis hermanos, algunos llegan a decir, no, el diezmo es cosa del Antiguo Testamento. Pero allí yo leo, yo Jehová no cambio. Así que no me digan Nuevo, Antiguo o Futuro Testamento, si es que tal vez vaya a haber alguno. Nuestro Dios, mis hermanos, fue, es
y será siempre el mismo. No va a cambiar. Así que no vea, eso es cosa del antiguo. No, nuestro Dios es único y no cambia. Otra enseñanza. Dios sabe que no entrego mi diezmo. Dios sabe. Y por eso, mis hermanos, vosotros me habéis robado, dice la palabra del Señor. Porque si nosotros decidimos no entregar, nos estamos quedando con algo que no es nuestro. Como Belsasar, que agarró algo que era de Dios. Vosotros me habéis robado, dice el texto. Pero hay algunos que dicen, no, hay un texto que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y si yo quiero dar solo el 1%, el 3% o el 5%, yo voy a dar como propuso en mi corazón. Y vuelvo a decir, versículo 10, allá en Malaquías, traed los diezmos al alfolí. Yo no leo allí, traed lo que propuso a su corazón al alfolí, de ninguna manera. Es más, no quería entrar en eso, no está en mi sermón puesto, pero solo para aclarar, aquel texto de Pablo allá a los Corintios, cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, era la segunda ofrenda. La primera, el diezmo, ya había pasado, cada uno había sido fiel con su diezmo. Ahí Pablo se levanta y le dice, ¿sabes qué, mis hermanos? Los hermanos de Macedonia están pasando una crisis tremenda, están pasando hambre. A ver con qué podemos ayudar. Vamos a ver con qué podemos ayudar a los de Macedonia. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y ahí es donde entra la frase. Es como si hoy nosotros estuviéramos tratando de hacer una ofrenda especial a alguien que está pasando por una crisis, a un país, como hicimos en cierta vez por Haití, o cuando hicimos por el huracán María, o cuando hicimos por el terremoto en México. Es ahí donde entra la frase, cada uno dé como propuso en su corazón. Yo jamás voy a predicar para decirles, no, pueden dar el 5, el 3, el 2, el 1, cuanto quiera, lo que propuso en su corazón, porque no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es una palabrita que dice diezmo y que se refiere a un número específico. Traed los diezmos al alfolí. La escritura es clara y yo no puedo abstenerme de decir que si usted no está siendo fiel a Dios, si estás usando lo que a Dios pertenece y no estás siendo un buen mayordomo de los bienes que el Señor te entrega, nada de bueno, dicen las Escrituras, para con estos. Aliás, nos habla algo sobre ser echado en las tinieblas, donde hay llanto y crujir de dientes. Mientras que por otro lado, también promete que si, Dios es maravilloso. Esa historia del borrón y cuentas nuevas con Él es plato del día. Habla con el Señor. Abra tu corazón al Señor. Propóngase en su corazón ser fiel a Dios. Pídale perdón por lo que pasó. Y es increíble como Él es capaz de colocar un tetelestai a tu cuenta vieja. Consumado es. Está pagada la deuda vieja. Y empecemos una nueva jornada con el Señor. Y ahí Él promete que si nos volvemos de nuestro error y empezamos hoy a ser fieles, humildes y criteriosos en nuestra mayordomía, Él abrirá las ventanas del cielo, nos llenará de bendiciones e impedirá que el devorador visite nuestras finanzas, nuestro trabajo, nuestros hogares.
Y mi oración, mis hermanos, es que vida nueva, cada uno de ustedes, cada uno de sus miembros, y aún de aquellos que nos ven y nos escuchan en las redes sociales, que tengan sobre sí bendiciones hasta que sobreabunde. Por eso mi oración es para estos que están en sus hogares y para cada uno de los que aquí están en esta mañana, que Dios les bendiga, que nos ayude a ser fieles, nos ayude a ser responsables, nos ayude a ser buenos administradores. Y como dice las Sagradas Escrituras, tengan sobre sí bendiciones hasta que sobreabunde. Eso es palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo y Dios de misericordia, perdónanos, Señor, cuando hemos sido malos mayordomos de aquello que tú nos has dado. Perdona, Señor, si hemos malinterpretado a nuestra conveniencia las Escrituras, las ordenanzas tuyas. Perdona, Señor, si eso ha traído para nosotros consecuencias de las cuales hoy lamentamos. Y por eso te rogamos, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes con aquello que tú nos das. Y permita, Señor, que realmente podamos vivir vidas de siervos. Vidas en las cuales podemos mirar a nuestro alrededor y ver cuántas bendiciones estamos recibiendo y cómo sobreabunda la gracia de Dios sobre nosotros, nuestra familia, nuestros hijos y nuestras posesiones materiales. Gracias, Padre Santo, porque en tu amor tú no nos has consumido a pesar de nuestro pecado, sino que nos das la oportunidad de arrepentirnos y volvernos hacia ti. Derrama sobre nosotros de tu gracia, de tu poder. Te lo pedimos en Cristo Jesús.